Vale, pues entonces seguimos con las secuencias. Me ha preguntado antes Dani, oye, ¿y cuando tienes dos acciones, no las puedes separar así por comas y hacer que se hagan todas de golpe? No, pero casi. Eso es el concepto de lo que se llama secuencia. Una secuencia, os podéis imaginar, es una serie de acciones que encadenas una tras la otra o incluso a la vez. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que quisiéramos hacer que la vieja se moviera en forma de V. Salir desde arriba, moverse hasta abajo de la pantalla. Una vez que ha llegado hasta abajo de la pantalla, subir hacia arriba, que rebotara como si fuera una bola de billar. Exactamente lo mismo. Entonces, eso son dos acciones, ¿no? Moverse hacia abajo y cuando se ha movido hacia abajo, moverse hacia arriba. Va. Eso se hace con lo que se denomina una secuencia, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser, vale, está muy bien la traslación de la vieja en línea recta, muy bonita, la voy a comentar, la podéis comentar, y ahora lo que vamos a hacer es justamente crear dos acciones. Una que moverá a la vieja en diagonal hacia abajo, hasta la mitad de la pantalla, y luego la moverá hacia arriba, ¿vale? Vamos a hacerlo en 4 fases. Primero, creamos una acción, como hemos hecho antes hasta ahora, solo que quiero que se mueva hasta la mitad inferior de la pantalla, ¿vale? La mitad inferior de la pantalla, acordaros que tenemos nuestra zona de juego. ¿Os acordáis que creamos por aquí la Playable Area? Esto era la zona de juego, acordaros que la creamos justamente para que funcionara en un iPad, en un iPhone, en un iTodo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, voy a hacer el movimiento que me va a llevar la vieja, desde donde está hasta el punto medio de la parte inferior de la pantalla, ¿vale? Esto es una acción, le voy a llamar simplemente action first move, primer movimiento de la V, first move, y como lo acabo de hacer ahora, pues SK action. En este caso, y haciendo antítesis con lo que acabo de explicar sobre los movimientos, voy a usar el move to, no voy a usar el move by, voy a usar el move to, y voy a usar el punto CG.make, el punto medio de la pantalla, que como podéis imaginar será la mitad de la X, size.width, dividido 2, y la coordenada ahí pues será CG rect get mid y get min, perdón, y de la playable area más la altura del enemigo, enemy.size.height dividido 2. ¿Vale? Pensad que si lo dejáramos solo en el mínimo de la pantalla, no se vería la vieja y queremos que rebote justo cuando llega a la mitad. Y el tiempo de la animación de momento durará 2 segundos. Esto simplemente es la primera acción que moverá a la abuelita desde donde está hasta la mitad en el eje X y el mínimo de la zona de juego más la mitad del tamaño para que por lo menos se vea a la vieja rebotar. Esto sería la primera acción. Pues la segunda pues será muy parecida, no habrá mucha diferencia. Let action second move, lo mismo, SK action move to CG point make, y en este caso lo que voy a hacer es devolverle a donde se supone que acaba la animación. Menos enemy.size.width dividido 2, coma, enemy.posición.i, que era donde se suponía que acababa el movimiento. Duración, 2 segunditos más, ¿vale? Entonces ahora tengo la acción desglosada en dos partes, la primera y la segunda. Cuando queréis que varias acciones se ejecuten de golpe o una tras otra, se crea lo que se llama una secuencia. Entonces hay que crear una secuencia, sequence, como una nueva acción, SK action, sequence, y ponéis las acciones, como decía Dani, separadas en comas pero dentro de un array, o sea, dentro de dos corchetillos. Simplemente es la primera acción, first move, coma, action, second move. Primero una, luego la otra.
Y por último, acordaros que cualquier acción que creéis es inútil si no la ejecuta nadie. ¿Os acordáis que siempre la acción debe ejecutarla un nodo? Pues en este caso el nodo es el enemigo. enemy.runAction, la secuencia. Bueno, son 4 líneas de código. No son muy complicadas porque la primera es la misma que hemos hecho antes, pero desglosada en 2 partes, ir hacia abajo y volver hacia arriba. Lo nuevo es lo de la secuencia, que lo único que hace es construir una serie de acciones una tras otra. Fijaros, sequence, primero el first move, que es este de aquí, mover hacia abajo, luego el second move, que es de donde se haya quedado, mover hacia arriba de nuevo. Esto es una secuencia, y el enemigo ejecuta la secuencia, ¿vale? Pensad que la secuencia es la única forma que tenéis de hacer varias acciones una tras otra, tras otra, tras otra. Por tanto, es importante, ¿de acuerdo? Y tampoco os dejéis la última frase, la que es la del enemy.runAction, porque es justamente la que va a hacer que el enemigo ejecute la acción. ¿Lo tenéis ya? ¿No? ¿Puedes poner números? Vale. Cuando declaras algo. Como variables, dices. Sí. Si acaba por el número, sí, por ejemplo, gato 1, gato 2, gato 3. Vale. La vieja en teoría os hace esto. Fijaros que así como lo hemos programado, nos aseguramos que la vieja rebota justo cuando el culo le llega abajo, ¿lo veis? Aquí. ¿Lo veis? Por eso, si os fijáis, cuando lo he puesto aquí, la acción es hasta que el enemigo llega a la mitad de su altura. Si yo me cargara esto, ¿vale? No lo hagáis, no hace falta lo hagáis, pero si me lo cargara, la vieja empieza a desaparecer de la pantalla antes de rebotar. Ahora lo veréis. ¿Veis que desaparece un poquito? ¿Lo habéis visto? Otra vez. Aquí sale la vieja, desaparece un poco y luego decide rebotar, ¿lo veis? Esto tenedlo muy en cuenta. Si queréis que rebote es justo cuando el centro de la vieja, la mitad de la vieja, porque el centro es la mitad de la vieja, llega abajo del todo. Por eso siempre jugamos con la mitad. ¿Habéis visto que siempre juego con la mitad del tamaño de la vieja? Es porque cuando su centro, su punto medio, la mitad, llega al borde de abajo. Y por eso funciona este fragmento de código. ¿Vale? Bien, vamos a enseñaros una acción más. Sabéis hacer ahora que vaya para arriba, para abajo, más o menos. Una de las acciones que suele resultar muy útil, ¿sabéis cuál es? La de esperar, la de hacer que no haga nada durante cierto tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que la vieja haga una pausa allí cuando llega abajo del todo. La vieja se ha cansado, vamos a hacer que haga una pausa de un segundito, por ejemplo, y luego vuelva a arrancar. Como podéis imaginar, esto va a ser otra acción, ¿vale? Para que tenga sentido, además, la defino entre estas dos, si os parece bien. Así ya la tengo definido en orden cronológico. Fijaos que no haría falta, la podría definir donde me dé la gana. Lo hago para que nuestro código tenga un poquito de sentido, ¿vale? Entonces, ¿sabéis cómo se le suele llamar a la acción de esperar en inglés? Wait. ¿Vale? Yo le llamaré, para tener sentido, action wait, ¿vale? Así ya, todas empiezan por action, son más fáciles de encontrar. Y será de las acciones más fáciles que haréis hoy. Es una SK action, punto. Escribid wait, a ver qué os sale. Wait for duration, un segundo, por ejemplo. A lo mejor un segundo es demasiado, pero bueno, ahora iremos jugando. Ya está. Esto es la acción de esperar. Fijaros qué fácil es. Bueno, pero hay que meterla en la secuencia. Muy bien, David. Dice, la has creado, sí, pero si no la metes en la secuencia no haremos nada. ¿Dónde la meteríamos? Entre las dos. Teníamos primero action first move, luego action second move, y pongo una comita, y en medio pues pongo la que falta, que es action wait. Ya está. Fijaos qué fácil. Se crea la acción de esperar, ponéis el tiempo que queréis que espere, que el sistema no le haga nada a ese nodo, y a continuación seguís poniendo todo lo que queráis. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser compilar, y veremos cómo la vieja se va para abajo durante 2 segundos, ahí está. Ahora esperará, ay, me he cansado, y ahora va para arriba. ¿Lo veis? Otra vez más. Tenéis la vieja ahí, se va para abajo, espera y se va para arriba. ¿Vale? Bien, ¿no? Fantástico.
Vamos a seguir otra vez más. ¿Alguien tiene dudas de esto? Fácil, ¿no? Otro tipo de acciones que son bastante útiles, pero os van a liar, que da gusto, son las acciones en bloque. Una acción en bloque es una acción que en lugar de estar programada directamente con el move to, move by, wait, rotate y tal, la programáis vosotros mismos en forma de acción. Vosotros escribís el código, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la vieja vaya hacia abajo. Cuando haya llegado hacia abajo, nos saque un mensaje por pantalla en plan, ya estoy abajo! ¿Vale? Por pantalla. Por consola. Ah, vale. Por pantalla es que necesitáis un poco más de conocimiento. Por consola, abajo. Se parará, como hasta ahora, y se irá hacia arriba, ¿vale? Para ello, no sé si lo tenéis como yo tengo una gran cantidad de impresiones por pantalla, de las veces que he ido probando con vosotros cosas. Tengo uno en Move Sprite, no sé si vosotros la tenéis también, tengo un print dentro de Move Sprite, si lo tenéis, comentadlo, ¿vale? Y creo que tenía otro en el update. Si no, si hacéis Control F, Command F y buscáis print, simplemente, comentadlo para que no salga nada por pantalla, ¿vale? El tamaño del fondo lo puedes dejar porque este se imprime solo una vez, ¿vale? Luego hay otro más, Enter. No, ahí no. Control Z. Cuando buscáis, si ponéis como por ejemplo yo print, para pasar al siguiente aquí tenéis dos flechas. Tenéis dos flechas aquí para pasar al siguiente. En teoría deberíais tener uno en Move Sprite y el otro en Update. Entonces lo que hacéis es comentarlos para que ya no salga todo lo que me sale a mí por aquí abajo, ¿lo veis? Simplemente compilad, haced una prueba y aseguraros de que no sale nada. Ya lo tienes, está bien. Vale, entonces ya está. Si sale el request, no os preocupéis demasiado por esto. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente... ¿Lo tenéis ya comentado todos? Sí. Entonces, con todo esto ya comentado, os saldrá a lo mejor el invalid request y demás, no os preocupéis demasiado por esto. Lo que voy a hacer es justamente volver aquí donde tengo las acciones del enemigo y justo antes de que llegue abajo, antes del action wait, voy a ponerle otra acción. Le voy a llamar let action print, por ejemplo, de imprimir, ¿vale? Pensad que esta la vais a programar vosotros, ¿vale? No viene por defecto, no hay una acción para todo lo que se os pase por la cabeza. Entonces es un bloque que vais a programar vosotros mismos. Y para ello se hace del siguiente modo, es SKAction, como hasta ahora, lo que se llama run block. ¿Lo veis? Y el parámetro que acepta run block es un bloque. Y el bloque se puede hacer de muchas formas, yo normalmente lo que suelo hacerlo es así. Print. Y aquí decís, he llegado abajo. ¿Vale? ¿Lo veis? SKAction, ejecutar bloque, abrís una llave, cerráis una llave y dentro de estas llaves, después del run block, escribís todo el bloque de código que queréis que se ejecute, lo que queráis. ¿Vale? Y como diría David, acordaros que una vez que se ha creado la acción, ¿qué hay que hacerla? Añadirla dentro de la secuencia, dentro del array. Fijaros que la secuencia nos está siendo útil, ¿eh? ¿Vale? Entonces, simplemente SKAction run block y dentro del bloque lo que queréis que se ejecute, compilad, lo pondré aquí yo al lado para que se vea el simulador. ¿Vale? Hacemos así. Y aseguraros que justo al llegar abajo, ¡pum! He llegado abajo. ¿Lo veis? Chulo, ¿eh? Pues ya sabéis cómo ejecutar bloques, por ejemplo. Esto de los bloques, en general, suele ser una de las cosas más complicadas que tiene la programación. Hay veces que como parámetros le podéis pasar todo un fragmento de código como parámetro. Y de hecho hay otra sintaxis de los bloques que es que el fragmento de código va dentro de los paréntesis, es esta de aquí. ¿Lo veis? Que simplemente lo que he cambiado es que el bloque, en lugar de después, ahora está dentro es uno de los parámetros del bloque, ¿lo veis? Esta es una de las cosas también más complicadas que tiene
la programación. ¿Vale? Lo podéis poner como queráis, o bien dentro o fuera de los paréntesis. ¿Vale? Es exactamente indiferente, da lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Vale, seguimos un poco más. Acordaros de que he visto que algunos os habíais olvidado de quitar los prints del el move sprite y cosas de estas y no veían el he llegado abajo, ¿vale? Simplemente acordaros de quitarlos. Y aquí veis, por ejemplo, cómo los bloques os pueden ayudar a ejecutar muchas cosas de golpe. Esto lo usaremos más adelante, por ejemplo, cuando querramos hacer más de una acción justo empaquetada dentro de un bloque. Tú pones 5 o 6 acciones dentro de un bloque, se ejecutan todas de golpe. Las pones en una secuencia y se ejecutan una tras otra. Es la diferencia entre un bloque y una secuencia. ¿Vale? Bien. Entonces, tienes que tener en cuenta también que el run block tiene dos formas de ejecutarse. Creo que lo habéis visto antes aquí. Tiene un run block y un run block con una cola, queue. ¿Lo veis? Con una cola nos permite ejecutar el código en un hilo de ejecución paralelo al juego principal. No tiene por qué ocurrir directamente en tiempo real dentro del juego, sino que puede ocurrir en segundo plano en un hilo de ejecución en paralelo. Esta segunda opción, la de la cola, la de la queue, es muy recomendable si lo que sea que vayáis a ejecutar es muy pesado. Si es muy pesado y lo ejecutáis en el hilo principal, ¿sabéis qué pasará? Que el juego se os congelará. Entonces, ¿qué puede ser algo pesado? Algo pesado es, por ejemplo, descargarte una imagen, un sonido de internet. Claro, si esto no puede empezar el juego o no puede empezar la acción hasta que se te ha descargado de internet todo, el juego se te va a paralizar hasta que se haya completado. ¿Qué se suele hacer? Se suele tener en memoria la parte del mapa o de la zona que te hace falta y en segundo plano, con una cola, con una queue, te vas descargando los mapas adicionales que te hacen falta. Esto es una cosa, es una acción que deberíais hacer con una cola, en segundo plano. De todas formas, esto es bastante más avanzado, lo usaremos, pero muchísimo más adelante. ¿Vale? No creo ni que nos dé tiempo en esta primera parte. Pero es algo que tenéis que tener en cuenta, que los bloques están muy bien, pero si lo que sea que tengáis que ejecutar es muy pesado, nunca os recomiendo que lo hagáis de forma directa. ¿Vale? ¿Un bloque es como una array? No, un bloque es un fragmento de código. Tú aquí puedes escribir todo lo que quieras, ¿eh? Tú aquí sería como un método, ¿vale? Sería como un método, como una función, y aquí dentro puedes hacer todo lo que quieras. No es un array es una colección. Aquí podrías poner todas las instrucciones que quisieras. Es un fragmento de código que se ejecuta en conjunto. Es una acción como método. ¿Vale? ¿Quieres que un juego entero esté dentro de un bloque? A ver, no, dentro de un bloque Especificándolo. podrías hacer que todo un juego esté dentro de un bloque. Lo que pasa es que un bloque es una acción. Una acción la ejecuta un nodo. Tienen que ser cosas que pueda hacer un nodo. ¿Qué podría ser un bloque? Por ejemplo, un personaje de rol sacando la espada. Entonces, el hecho de sacar la espada, pues tendría una parte de desenvainar, otra de estirar y otra de cogerla, por ejemplo, para ponérsela delante. Esto podría ser un bloque, por ejemplo. ¿Algún banner? Que te salga un banner, vuelvo a lo mismo. Piensa que los bloques son acciones y las acciones las ejecutan nodos. Un banner no es un nodo, ¿vale? Un banner es una pantalla, es una vista, es lo que le quieras llamar, pero no es un... De todas formas, sí, lo podrías hacer como acción. ¿Sabes qué sí sería acción relacionada con los banners? Hacer que el personaje llame al banner, es decir, que justo una de las acciones que ejecute el personaje sea llamar a que se muestre el banner. No mostrarlo, sino llamar a que se muestre. Entonces ya el programa lo muestra. Pero es diferente. Normalmente no os complicáis tanto la vida. Pensad en acciones, bloques, cosas que puedan hacer los nodos. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor un bloque, luego cuando lo hagamos, no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero el zombie que mueva las manos podría ser un bloque. Podría ser un bloque de acciones. No sé si lo haremos como bloque o como secuencia. Aún no lo he pensado. Pero normalmente se suele hacer así. ¿Vale? Bloque, conjunto de acciones que queréis que ejecute un nodo. Punto. ¿Vale? Bien, pues más o menos esto es lo que os quería explicar de secuencias.